2023, sentencia de casación número 3280-2023. Se encuentra presente el abogado Edison Zárate Bernuy, quien es el jefe técnico del diputado recurrente Adrián Zárate Bernuy. También se encuentra presente el abogado Luis Miguel Paiva Quispe, defensa técnica del diputado recurrente Vladimir Roy Cerrón Rojas. También se encuentra presente el abogado Fernando Fabricio Urbina Linares, defensa técnica del diputado recurrente Cefarín Samuel Blanco Campos, así como se encuentra presente el representante del Ministerio Público, el doctor Luzgardo Ramiro González Rodríguez. Muy bien. Esta sentencia de casación se dicta en el marco del recurso de los recursos de casación por las causales de inobservancia de precepto constitucional, vulneración de la garantía de motivación e infracción de precepto material interpuesto por el actor civil, procurador público de la Contraloría General de la República y los encausados Vladimir Roy Cerrón Rojas, Aldrin Zárate Bernuy, Serafín Manuel Blanco Campos y Luis García Morón contra la sentencia de vista, en cuanto confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera instancia, condenó a los encausados Aldrin Zárate Bernuy y Vladimir Roy Cerrón Rojas como autores y a Serafín Manuel Blanco Campos y Luis García Morón como cómplices del delito de colusión simple en agravio del Estado. Declaró infundada la excepción de prescripción de la acción penal que dedujeron los encausados Cerrón y de la Vega Estrada y declaró infundada la imposición de reparación civil a los absueltos. El análisis de la censura casacional desde las causales antes indicadas estriba en determinar 5 aspectos. La aplicación del tipo delictivo de colusión simple, cuyo marco era el decreto legislativo 1012 y su reglamento, ley marco de las asociaciones público-privadas. 2. El rol de los imputados respecto de la actuación que se les atribuyó y sus relaciones mutuas. 3. El cumplimiento de las reglas de la prueba indiciaria. 4. La aplicación del error de prohibición. 5. Las bases para la imposición de la reparación civil y la razonabilidad de su cuantía. Respecto al dies a quo para el cómputo de la prescripción y su definición en el presente caso, se tiene que el Tribunal Constitucional, ante una demanda de habeas corpus del encausado recurrente Cerrón Rojas, decidió anular el pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales de mérito y ordenó se dicte nueva decisión sobre la prescripción de la acción penal que dedujo. Siendo así, y más allá de que tal demanda se interpuso estando en curso el recurso de casación, uno de cuyos puntos impugnativos era precisamente la excepción de prescripción que dedujo el citado encausado, no es posible que este Tribunal Supremo se pronuncie absolviendo este punto del grado, porque la decisión del Tribunal Constitucional expresamente apartó del conocimiento casacional este asunto jurídico y dispuso que los órganos de mérito vuelvan a pronunciarse. Me dio, pues, una sustracción de la materia en este tema en parte. Segundo, hechos declarados probados. Es el caso destacar lo siguiente. Uno, preliminarmente se tiene. A. El encausado Cerrón Rojas, presidente regional de Junín, emitió la ordenanza regional 113-2011 de abril 26 de 2011 que declaró de necesidad e interés regional el inicio de los estudios que determinen la ubicación donde se construirá
el aeropuerto de categoría internacional de la región Junín. 2. El gobierno dictó el decreto supremo 020-2011, MTC, de 19 de mayo de 2011, que declaró de necesidad pública e interés nacional la modernización, equipamiento e internacionalización del aeropuerto de Jauja en la región Junín. El indicado aeropuerto había sido declarado aeropuerto de jerarquía nacional por decreto supremo 019-2007 MTC de 8 de junio de 2007. C. El 28 de septiembre de 2011, la Subgerencia de Estudios del Gobierno Regional registró en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas el perfil del proyecto de inversión pública denominado Creación del Aeropuerto Internacional de la Región Junín con código STIP 19-0150. D. La Dirección de Política de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante oficio 2035-2011 EF 6301 del 9 de diciembre de 2011, desactivó el referido proyecto. E. El gobierno regional de Junín insistió, a partir de la sugerencia de estudios, en el referido proyecto y con código STRIC 2014-27, bajo el título de creación del Aeropuerto Regional de Junín, Orcotuna, Concepción, Junín, lo presentó a la Dirección General de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas. La dirección contestó con oficio 483-2012 de 7 de febrero de 2012 que este aeropuerto competiría con el aeropuerto de Jauja Francisco Carlet, que queda a unos 30 kilómetros del proyecto Aeródromo Huanca, el cual había sido declarado aeropuerto nacional y que debía procederse a su modernización y mejoramiento. F. El presidente regional encausado Vladimir Cerrón, al conocer estas desactivaciones, se dirigió a la Dirección de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas, cuestionando esa decisión mediante oficio 050-2012 de 15 de febrero de 2012 y solicitó la reconsideración del mismo, así como se respete la autonomía regional. G. El gerente regional de infraestructura, Carlos Maita Valdés, por reporte 051-2012 de 14 de marzo de 2012, solicitó al gerente regional Henry Fernando López Cantorín autorización para proseguir con el proyecto, de suerte que este último, con fecha 16 de marzo de 2012, con el reporte 051-2021, autorizó la prosecución con el trámite. 2. En lo inmediato fluye lo siguiente. A. Natalie Yanina de la Vega Estrada, por el grupo GMN Sociedad Anónima Cerrada, por comunicación de 26 de julio de 2013, presentó al presidente regional de Junín, encausado Cerrón Rojas, una propuesta de iniciativa privada cofinanciada para la construcción del aeródromo regional Huanca, en cuya virtud se trató de una asociación de riesgo compartida cofinanciada, en que el inversionista privado aportará el 80% del valor del proyecto y el gobierno regional el 20%. Este último cofinanciaría, daría garantías financieras o garantías no financieras, con una probabilidad de uso de recursos públicos, y los gastos incurridos en la elaboración de la iniciativa privada se determinarán
al momento que el gobierno regional declare la viabilidad de la propuesta. Indicó además que el proyecto se desarrolla dentro del marco de la Ley de Promoción de la Inversión Descentralizada, Ley 28059. B. En su mérito, el gerente general del gobierno regional, López Cantorín, por oficio 970-2013, solicitó al consejero delegado del gobierno regional, Edi Misari Conde, la declaratoria de interés del Gran Aeródromo Regional Huanca. El presidente regional, Vladimir Roy Cerrón Rojas, el 27 de septiembre de 2013, emitió un memorándum 452-2013, dirigió al gerente general regional, Henry López Cantorín, para iniciar los trámites, para iniciar la declaratoria de necesidad pública y utilidad regional para la construcción, desarrollo y administración de un aeródromo regional en la región Junín. C. El gerente regional de desarrollo económico, Aldrin Zárate Bernuy, presentó al gerente general regional Henry Fernando López Cantorín el informe 09-2013 de 4 de octubre de ese año, que sustentó la declaración de interés para la construcción del aeródromo regional Huanca. En el análisis costo-beneficio, el indicado informe precisó que el proyecto no generará gastos. D. La ordenanza regional 167-2013 de octubre 10 de 2013 declaró de necesidad e interés regional el desarrollo y administración del Gran Aeródromo Regional Huanca, y luego, previo a su estudio, el gerente general regional Henry López Cantorín, de 30 de septiembre de 2013, el presidente del Consejo Regional, Edi Misari Conde, la declaratoria de interés regional, la indicada construcción. Se emitió el acuerdo regional 268-2013 de 1 de octubre, que dio lugar a la expedición de la ordenanza regional 167-2013 de 10 de octubre de 2013, que declaró de necesidad e interés regional el desarrollo y administración del Gran Aeródromo Huanca. El 18 de octubre de 2013, el encausado Blanco Campos, representante del consorcio Aeródromo Regional Huanca, comunicó al presidente del organismo promotor de la inversión privada del gobierno regional, encausado Aldrin Zárate Bernuy, que el grupo GMN, Sociedad Anónima Cerrada, le cedió la representación de la iniciativa privada, así como para subsanar las observaciones de la propuesta de iniciativa privada presentada inicialmente por GNM, propuso asumir el riesgo de hacer autosostenible el proyecto para recuperar su inversión en un contrato de riesgo compartido, en el que el gobierno regional debía cumplir con prestaciones que garanticen la recuperación de la inversión privada y faciliten las condiciones necesarias para que el proyecto sea autosostenible en el tiempo y la empresa pueda recuperar su inversión. F. Por acuerdo regional 268-2013, de 1 de octubre de 2013, se formó una comisión especial encargada de evaluar la propuesta. Silvia Castillo Vargas, Edi Misari Conde y Saúl Arcos Galván. El presidente del organismo promotor de inversión privada, Aldrin Zárate Bernuy, mediante informe técnico 0I-2013, concluyó que la iniciativa privada instada por el consorcio Aeródromo Regional Huanca para el financiamiento del proyecto, bajo la modalidad de asociación público-privada autosostenible, cumple los requisitos mínimos exigidos por la ley y reglamento de la asociación pública-privada, lo que fue notificado a la empresa Consorcio Aeródromo Regional Huanca el 4 de noviembre de por oficio 008-2013 del presidente de la OPIP, Aldrin Zárate Bernuy. G. La comisión formada por Edi Misari Conde, Silvia Castillo Vargas y Saúl Arcos Galván emitió el dictamen 002-2013 de 11 de noviembre de ese año, que elevó al Consejo Regional y concluyó por la aprobación del proyecto,
para declarar de interés a la iniciativa privada del proyecto presentado por el consorcio de Aeródromo Huanca para su financiamiento y construcción. Ello dio lugar al acuerdo regional 321-2013 de 12 de noviembre de ese año que declaró de interés la iniciativa privada del proyecto. Construcción, administración y operación del servicio aeroportuario en la región Junín. Posteriormente, por acuerdo regional 321-2013, de 12 de noviembre, declaró de interés la iniciativa privada del proyecto Construcción, Administración y Operación del Servicio de Puerto Aeroportuario de la región Junín mediante un nuevo gran aeródromo regional Huanca. Seguidamente, el Acuerdo Regional 130-2014 de abril 23 aprobó la iniciativa privada del indicado proyecto presentada por el Consorcio de Aerodromo regional Huanca, así como su adjudicación directa, y se facultó al Ejecutivo del Gobierno Regional continuar los procedimientos para concretizarlo. 3. Finalmente se advierte: A. El 4 de junio de 2014 se suscribió el contrato para la construcción del Gran Aeródromo Regional Huanca entre el presidente regional Vladimir Cerrón y representante del consorcio Aeródromo Regional Huanca, Luis García Morón. Proyecto que según la cláusula 141 constaba de 3 etapas. Y según la cláusula 312, el gobierno regional garantizará a la empresa operadora a la fecha de cierre 1. La realización o promoción de proyectos de inversión pública para hacer rentables el aeropuerto. 2. La coordinación con las municipalidades para la declaratoria de área destinada para infraestructura aeroportuaria de los terrenos afectados al proyecto de inversión, así como gestionar o construir servidumbres sobre terrenos de su propiedad de terceros en favor del proyecto. 3. La no afectación de las declaraciones de garantía y obligaciones de seguridad por el gobierno regional por violación de las leyes. 4. El otorgamiento de las formalidades legales necesarias para dar la debida eficacia de las declaraciones asumidas y la habilitación, o de ser el caso, la ejecución de las vías de acceso al aeropuerto, que se encontraban operativas al inicio de la operación, a las que brindará el mantenimiento adecuado, estará sujeto a las previsiones presupuestales previstas en el Plan Anual de Inversiones. B. El director general de la Dirección General de Política de Inversiones del MEF, el 15 de mayo de 2014, por oficio 2935-2014, comunicó al gerente regional de Desarrollo Económico Marlene Ruiz Cerrón Ruiz, en orden al Acuerdo Regional 130-2014, el diseño final que aprobó la adjudicación directa del proyecto de análisis. El diseño final de los contratos de APP deberán contar con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas de manera previa a su suscripción. Asimismo, en caso proceda la adjudicación directa de un proyecto originado por iniciativa privada, el diseño final del contrato que resulte de las negociaciones de los aspectos no sustanciales y que no hayan sido incluidos en la declaratoria de interés respectiva. C. El 21 de mayo de 2014, el gerente general de Aeronáutica Civil emitió el oficio 531 de 2014 dirigido al auditor de la Comisión del Gobierno Regional de Junín, por el que informó que Aeronáutica Civil no emitió opinión alguna en el procedimiento en cuestión, ni ha participado en coordinación, reunión o consulta para completar el proyecto, y solo viene gestionando los estudios de preinversión para el mejoramiento del aeropuerto de Jauja. D. El Ministerio de Economía y Finanzas, el 19 de septiembre de 2014, mediante informe 059 de 2014, señaló que el contrato era nulo
por incumplimiento del procedimiento legalmente establecido. En igual sentido se pronunció Ocitran el 26 de diciembre de 2014 mediante informe 109-14 GSF de 26 de diciembre de 2014 por no haber cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 9.3 del decreto legislativo 112, en tanto que prevé que el diseño final del contrato requiere sin excepción y bajo sanción de unidad la opinión favorable de dicho sector, lo que fue comunicado al gobierno regional por oficio 513-14 GC Ocitran de 30 de diciembre de 2014, incluso con anterioridad, mediante oficio 59714 Ocitran de 2 de diciembre de ese año, comunicó al gobierno regional que el contrato no era oponible a Ocitran, por lo que se debe retirar del contrato las cláusulas identificadas en el numeral 28 del informe 099, así como cualquier otra referencia a Ocitran. El 17 de octubre del 14, el Ministerio de Economía y Finanzas cursó el oficio 1721-2024 a la Contraloría General de la República, juntando el informe 059-2014 de 19 de septiembre de la Dirección General de Política de Protección Privada, el cual señaló que el contrato de venta nulo por no haber cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 9.3 del decreto legislativo 112, modificado por la ley 3167. F. El gobierno regional de Junín, el 10 de febrero de 2015, emitió la resolución ejecutiva regional 122-2015 GRJ, suscrita por el presidente regional Ángel Unchupaico Canguamán, por la que de oficio declaró nulo el contrato del 4 de junio de 2014 por no estar amparado en el artículo 9.3 del decreto legislativo 112. Esta resolución no fue impugnada. Así lo expresaron las partes en la audiencia de casación. Tercero, con motivo de la acción de control programada en el Plan Operativo 2014, la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República realizó un examen que abarcó la revisión y análisis de la documentación del gobierno regional que sustenta la gestión y operaciones del 1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2014. Respecto del proyecto Aeródromo Huanca, la Contraloría emitió el informe especial 130-2015. El citado informe concluyó que medió una concertación de los funcionarios regionales para admitir y evaluar la iniciativa privada para la ejecución del aludido proyecto que se concretó en la suscripción del contrato de 4 de junio de 2014, lo que generaría la obligación del gobierno regional de pagar el 0.5% del monto de inversión propuesto con la declaración de interés de la iniciativa privada, pago que ascendería a la suma de 2.018.180 soles contra creación de los artículos 7, 8, 9 y 14 de la Ley Marco de Relaciones Público-Privadas, decreto 112 y el artículo 5 del reglamento, decreto supremo 208 EE. Entre los funcionarios y el consorcio se concertaron para admitir, evaluar, adjudicar directamente y suscribir el contrato para la construcción del citado aeródromo, a cuyo efecto, 1. Omitieron los pronunciamientos de la Dirección General de Política del Ministerio de Economía y Finanzas. 2. Incumplieron el procedimiento establecido. 3. Hicieron referencia en consulta al organismo supervisor Ocitran. 4. Omitieron contar con las opiniones previas requeridas. Y 5. Modificaron la autosostenibilidad del proyecto en favor del consorcio con afectación de la transparencia y legalidad del proceso y con la generación de una obligación de pago al consorcio ascendente a 2.018.180 soles por la declaración de interés de su iniciativa presentada. C. El informe especial identificó como funciones responsables a los siguientes. 1. Vladimir Roy Cerón Rojas, presidente regional. 2. Henry Fernando López Canterín, gerente general regional. 3. Aldrin Zárate Bernuy, gerente regional de Desarrollo Económico. 4. Mercedes Irene Carrión Romero, director regional de Seguridad Jurídica. 5. Víctor Otto Rojo Reyes,
director regional de Transporte de Comunicaciones. 6, Edi Misare Conde, Silvia Castillo Vargas y Saúl Arcos Galván, presidente y miembro de la Comisión Especial. Con posterioridad, el órgano instructor del Centro de la Contraloría General de la República, por resolución 002-2015, de 6 de octubre de 2015, entre otros, instauró procedimiento administrativo sancionador contra López Cantorín, Zárate Bernuy, Carrión Romero y Araujo Reyes. Por resolución 001-486-2016, de noviembre 16 de 2016, los sancionó con la medida disciplinaria de 5 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Empero, el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría, por resolución 092-2017, de 20 de julio de 2017, los absolvió de los cargos por infracciones administrativas. Cuarto, el juzgado penal, en la sentencia de primer grado, primero absolvió a López Cantorín, Misare Conde, Castillo Vargas, Arcos Galván, y segundo condenó a Cerrón Rojas, Zárate Bernuy, Carrión Romero, Araujo Reyes, Banco Campos, García Morón y de la Vega Estrada. El Tribunal Superior, ante los recursos de apelación del Ministerio Público, de la Procuraduría y de los encausados, Araujo, Carrión, Zárate, Cerrón, de la Vega y García Morón, en la sentencia de segundo grado, primero declaró prescrita la acción penal respecto de Natalie Yanina de la Vega Estrada, segundo absolvió a Carrión, Romero y Araujo Reyes, y tercero, confirmando la sentencia de primer grado, condenó a Zárate Bernuy, presidente del organismo promotor de la inversión privada y gerente regional de desarrollo económico del Gobierno de Junín, y Vladimir Roy Cerrón Rojas, presidente regional, así como a Serafín Manuel Blanco Campos y Luis García Morón. Contra esta sentencia interpusieron recurso de casación el procurador público y los encausados Cerrón, Zárate, Blanco y García. El delito de colusión simple, previsto y sancionado por el artículo 384, primer párrafo del Código Penal según la ley 30.111, consiste en que un servidor o funcionario público interviene directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier contratación pública y se concierta con los interesados para defraudar al Estado. El bien jurídico tutelado en este delito está cifrado en el acervo público imprescindible para el correcto desempeño de funciones públicas, protege el correcto funcionamiento de los intereses patrimoniales de la administración pública en el ámbito de la contratación pública. Es un tipo delictivo de mera actividad en el que basta con que el resultado perjudicial aparezca como resultado pretendido. Solo es suficiente que el resultado perjudicial aparezca como resultado pretendido. La consumación se produce con el quebrantamiento de los deberes especiales que incumben al funcionario y el correspondiente peligro para el patrimonio del ente público sin que se requiera que el patrimonio se haya dañado efectivamente ni que el funcionario se haya enriquecido personalmente. Este tipo delictivo adelanta las barreras de protección penal del patrimonio público, por lo que se está ante un delito de peligro abstracto, explicable por el abuso del cargo, los intereses públicos presentes en los procesos de contratación y el carácter público del patrimonio presumiblemente lesionable que lo dotan de singular gravedad. La conducta última, finalista, es defraudar y ha de tener un carácter patrimonial. El segundo nivel de la acción típica se sitúa en la forma en que se organice la gente para conseguir esta finalidad, en los márgenes de un proceso de contratación pública. La única vía que reconoce la ley es concertarse con los interesados, que es la conjunción de dos o más voluntades, lo que importa un delito de participación necesaria. Es típica, por tanto, la simple elaboración concordada del plan criminal concierto con la finalidad de llevarlo a cabo. Igualmente se exige constancia de la intención de defraudar, por lo que si no consta esa intención, no concurre el delito.
En cuanto al tipo subjetivo, es un delito doloso, intencional. Además, exige un elemento especial, un especial elemento subjetivo del injusto, representado por la expresión para defraudar, por el que se describe una finalidad pretendida, como dice el profesor Muñoz. El agente debe actuar con la finalidad de defraudar a un ente público sin que sea necesario el ánimo de lucro. Siendo así, el delito de colusión simple tiene los siguientes elementos. Uno, el sujeto activo es el funcionario público que interviene en el hecho en el ejercicio de sus funciones. Dos, la intervención del funcionario ha de realizarse en alguna de las materias enunciadas en el tipo penal. Tres, el núcleo de la conducta consiste en concertarse con los interesados en una connivencia. Cuatro, el concierto y la conjunción de voluntades con la finalidad antes indicada, llegar a un acuerdo, es un delito por definición plurisubjetivo. Cinco, la concertación busca defraudar al Estado, esto es perjudicar económicamente a la entidad para la que el funcionario presta sus servicios, pero no ha de llegar a concretarse, es decir, la gente debe actuar con la finalidad de defraudar a un ente público, a pesar que solo bajo el concierto con el propósito de hacerlo. Es preciso, sin embargo, concretar objetivamente ese concierto, así como su efecto perjudicial para el erario público. Cosa distinta es que se consume o no, pero un simplemente proyectado debe ser objeto de un dictamen pericial o de un juicio crítico del jugador que permita dar por probado que el proyecto o intento de defraudar constituía un verdadero fraude. Cargos específicos. Sexto, en el subyúdice, si bien desde la emisión del Acuerdo Regional 268-2013 y de la promulgación y publicación de la Ordenanza 167-2013 se creó la necesidad de interés regional del desarrollo del Gran Aeródromo Huanca, y luego desde la inicial comunicación 2013 constituyó una necesidad privada para la construcción del Aeródromo Regional Huanca, y a partir de los trámites internos del Gobierno Regional de Junín, el 4 de junio de 2014 se suscribió el contrato para la construcción del Gran Aeródromo Regional Huanca entre el presidente regional Vladimir Roy Serrón Rojas y el representante del consorcio Luis García Morón. Luego, siguiendo la imputación, el concierto colusorio se habría consumado en el momento de la suscripción del contrato, 4 de junio de 2014. En consecuencia, en orden a la imputación, ese sería el momento de consumación del delito en cuestión. Recuérdese que el delito de colusión siempre se consuma con el acuerdo colusorio. No es necesario que se haya ejecutado lo acordado ni que se haya generado un peligro concreto de lesión o una lesión efectiva al patrimonio del Estado. No se trata de cualquier irregularidad administrativa, sino de un acuerdo indebido que tenga capacidad de poner en peligro el patrimonio del Estado durante el proceso de contratación pública. Concierto colusorio. Séptimo. Como ya se indicó, la conducta típica consiste en concertarse con los interesados en un proceso de contratación pública. No basta la mera solicitud o proposición dirigida a obtener el acuerdo, sino que efectivamente se haya logrado el mismo. Concertarse es ponerse de acuerdo, es la conjunción de dos o más voluntades, la cual ha de ser idónea para defraudar patrimonialmente al Estado. Ahora bien, se trata de ponerse de acuerdo con el privado en lo que la ley no permita y ha de contener un elemento de fraude mediante concertación, en detrimento de los intereses patrimoniales del Estado. El acuerdo debe ser idóneo para defraudar patrimonialmente al Estado. Necesariamente tiene que llegarse a un acuerdo, lo cual por lo general debe solventarse a través de prueba indicial. Desde la competencia funcional atribuida por el recurso de casación, solo puede discutirse si la conducta de los encausados intránea, Cerrón, Zárate, y los encausados extraños, Blanco y García, se incardina en el tipo delictivo de colusión simple. De otro lado, a partir del recurso de casación de la Procuraduría, si corresponde declarar la responsabilidad civil de todos los presos, incluidos los absueltos. Desde el derecho penal, es claro que en el submateria, el contrato cuestionado tenía un contenido decididamente patrimonial. El decreto legislativo 112 y su modificatoria, ley 3167, clasifica estas asociaciones en 1, autosostenibles, o en 2, cofinanciadas,
según se demande o requiera mínima o nula garantía financiada por el Estado. O por el contrario, un cofinanciamiento del otorgamiento de garantías financieras o no financieras que tengan una prioridad significativa de demandar el uso de recursos públicos. Artículo 1. A cuyo efecto la entidad pública debe realizar un análisis costo-beneficio para determinar si la participación privada implica un mayor beneficio neto para la sociedad, a partir del cual el proyecto debe ser clasificado como sostenible o cofinanciado. Artículo 8. De suerte que tal clasificación determina un procedimiento distinto, más existente sin duda en la modalidad cofinanciada. Respecto de las garantías que se distinguen garantías financieras y no financieras, las primeras, financieras, importan un respaldo del Estado a las obligaciones del privado derivadas de préstamos o bonos emitidos para financiar el proyecto para respaldar los bienes de pago del Estado. Y las segundas constituyen aseguramientos estipulados en el contrato que se derivan de riesgos propios de un proyecto de asociación público-privada. En el presente caso, el contrato de 4 de junio requiere que se promueva desde la perspectiva del gobierno regional de Junín o ejecute proyectos de inversión pública para hacer rentable el proyecto del aeropuerto, que coordine con las municipalidades para facilitar a la empresa operadora la declaración de área destinada para infraestructura aeroportuaria, que gestione o construya servidumbre sobre el terreno de su propiedad o en favor del proyecto, que previo al inicio del proyecto habilite, o de ser el caso, las mantenga operativas, que promueva o realice proyectos de inversión para que el proyecto de inversión del aeropuerto se convierta en rentable, que si el proyecto se ve afectado por cambios en las leyes, el gobierno regional debe ajustarse a lo previsto en el contrato, que si el proyecto no puede ejecutarse por incumplimiento del gobierno regional, se reconocerá a favor de la operadora como compensación los gastos generales preoperativos en que se haya incurrido, el cual se fijará en un plazo máximo de 6 meses a la resolución del contrato, así como devolverá a la operadora la garantía de cumplimiento del contrato, liberará la afectación del terreno al proyecto de inversión. Por consiguiente, el gobierno regional proporcionó garantías no financieras que se derivan de riesgos propios de un proyecto de acción público-privado. No es un proyecto autosostenible, incluso el proyecto podría no generar por sí mismo los recursos suficientes para ser clasificados como tal. Es pertinente enfatizar, uno, que el gobierno regional de Junín inició una declaración de interés pese a que el Ministerio de Economía desactivó en 2 ocasiones el proyecto de inversión correspondiente. Más aún si en la región Junín se correspondían 2 proyectos de inversión, Huanca y Jauja, que el gobierno regional de Junín no remitió al OPIP un informe de evaluación del proyecto bajo los criterios fijados en el artículo 5 del reglamento del decreto relativo 112, lo que incluso fue comunicado por oficio 2935-2014 EF de 15 de mayo de 2014, que el diseño final del contrato cuestionado no recabó la opinión favorable de la Dirección General de Política de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas, seguido por el artículo 9.3 del decreto relativo 1012, y por ello el contrato no podía ser incluido en el registro nacional de contratos de acciones público-privadas. El informe 052-2014 es contundente sobre el particular, que las obligaciones asumidas por la empresa adjudicataria no podrán ser supervisadas por OCITRAN, que las empresas conformantes del consorcio no cuentan con experiencia en la ejecución de obras similares. El contrato, por lo demás, no contó con la aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, como lo establece el artículo 44 del reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, y se rebasó el ámbito regional en la configuración de un proyecto nacional, y por ello, como el monto de inversión, 403 millones y pico, el proyecto correspondía al ámbito de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, artículo 5.4 del reglamento del decreto 1012. Desde el marco normativo que regulaba la asociación público-privada, es evidente que se adelantaron negociaciones con el consorcio regional Huanca, pese a que el proyecto de inversión había sido desactivado en 2 ocasiones por el MEF y que el procedimiento seguido por el gobierno regional no cumplió con las exigencias legales correspondientes. No se efectuó en forma un informe de evaluación del proyecto, no intervino la Dirección de Aeronáutica Civil ni OCITRAN, así como tampoco Proinversión, y el diseño final del contrato no recabó la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual llevó a que el gobierno regional subsiguiente lo declarara nulo.
El contrato en cuestión, por un monto significativo, se celebró con un consorcio cuyas empresas no contaban con experiencia en la ejecución de obras similares y además la asociación público-privada que se constituía no era autosostenible, sino cofinanciada por las garantías no financieras que otorgó el gobierno regional de Junín. Dado lo expuesto, más allá de que pudiera considerarse que la negociación llevada a cabo por los funcionarios no fue la mejor posible para asegurar relevantemente los intereses públicos, lo específicamente realmente que el riesgo producido con la asociación y con el contrato no se ajuste a lo que prescribía el ordenamiento. Era patente que tal asociación público-privada no procedía y por ello el proyecto de inversión había sido rechazado por el MEF, rector del Sistema Nacional de Inversión Pública, a través de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, así como el contrato contenía garantías no financieras con el riesgo de afectar el equilibrio responsable del gobierno de Junín y del Estado en general. Tipicidad subjetiva, más importante, preliminar. A partir de lo precedentemente expuesto, cabe dilucidar, uno, si se está ante el incumplimiento de la legislación de las asociaciones público-privadas y la comisión de irregularidades administrativas o por el contrario, si se está ante un proceso de contratación pública en el que medió un concierto con una empresa privada que le importó la posibilidad de realizar, de defraudar patrimonialmente al gobierno de Junín. Esto es, si se cometió un delito de colusión simple. El solo hecho de la ilicitud del contrato y del procedimiento que lo determinó, con la posibilidad de perjuicio patrimonial, no necesariamente lleva aparejada la concurrencia del elemento subjetivo del delito de colusión desleal. No se puede sostener que con la suscripción del contrato, elemento objetivo, se acepta la posibilidad de perjuicio y se cumplen los elementos completos, objetivos y subjetivos del indicado delito. El elemento subjetivo requiere acreditar el propósito de defraudar a la administración, de suerte que si éste no consta probado, la conducta no resulta punible. Este propósito delictivo de defraudar al Estado ante la inexistencia de confesión solo puede advertirse mediante prueba indiciaria. La conclusión positiva a este respecto se producirá desde los datos que surgen de los hechos objetivos y estados acreditados a partir de los medios de prueba practicados y aplicando el correspondiente juicio de inferencia. Si la conclusión obtenida en sentido positivo producto de la operación del material probatorio se ajusta a las reglas de la lógica, experiencia y conocimientos científicos, habrá de declararse la concurrencia del componente subjetivo del delito. ¿Hubo el conocimiento del peligro propio de una acción que supere el límite del riesgo permitido? Es sabido que este conocimiento acredite el carácter doloso del comportamiento, pero además debe probarse ese plus que exige el propósito defraudatorio, que no tiene una contrapartida en el tipo objetivo y con frecuencia se trata de algo que no solo es un acontecimiento exterior, pues consiste en datos y relaciones internas, como dice Strattenberg. El ánimo defraudatorio, en tanto tal, posibilita captar la finalidad del comportamiento de la gente, que no se reduce solamente a favorecer al contratista o concesionario. En este último punto, se tiene que, aun cuando la celebración del contrato y el procedimiento que lo determinó no se sostenía desde la legalidad administrativa y financiera del Estado, el propósito defraudatorio de afectar el patrimonio público no tiene base probatoria consistente. En efecto, se trató, pese a todo, de un proceso que siguió sus propios pasos desde la legislación sobre inversión pública y asociaciones público-privadas, aunque incumpliendo, pero no se ocultó ni fue clandestino, que fue lo que a final de cuentas determinó la intervención de las autoridades nacionales y de la anulación del contrato. Este proceso no afectó la libre concurrencia e intervinieron las áreas competentes del gobierno regional de Junín, más allá de que los órganos nacionales del gobierno nacional no fueron convocados como se debía. La lógica defraudatoria plasmada en la sentencia de vista no tiene base probatoria sólida.
la infidelidad de las obligaciones que tiene el funcionario al concertarse con un tercero para perjudicar el tesoro público, carece de datos adicionales que lo afirmen inconclusamente. Esto es, que se buscó sostenidamente la afectación al patrimonio público mediante una concertación o convivencia con un privado. El propósito de causar un perjuicio, esto es que se busque de propósito causar un perjuicio económico para el agente público, incluso a los funcionarios procesados administrativamente se les absolvió y no hubo siquiera acciones judiciales de anulación del contrato por parte del consorcio afectado. Faltó, pues, un dato necesario para afirmar la suficiencia de la prueba existente y analizada por el Tribunal Superior. Es sabido que el juicio sobre la prueba es revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional. Lo que ha faltado realizar en torno al tipo subjetivo y que en verdad no tiene fundamento para su acaecimiento, de suerte que la inferencia lógica que realizó fue arbitraria. En todo caso, ya en el momento del análisis final del material probatorio resulta respecto del tipo subjetivo una duda razonable de su efectiva concurrencia. Así las cosas, el Tribunal Superior debió dudar y pese a ello no lo hizo, por lo que se vulneró la presunción de inocencia, que es un mandato que orienta la valoración probatoria, lo que torna viable la absolución. La coexistencia de varias hipótesis explicativas de los hechos que razonablemente pueden entenderse igualmente fundada debe llevar a acoger la que resulta más favorable para el acusado. Ante dicha situación, el órgano judicial de mérito no puede tener la certeza de su culpabilidad y, por tanto, debe declarar su inocencia. En tal virtud, el delito de colusión simple por falta de elemento subjetivo no se ha cometido. Se interpretó y aplicó erróneamente el artículo 3 del Código Penal. El recurso de casación en este punto debe estimarse. Noveno, prueba indiciaria. Es claro que el juicio histórico se construyó en el caso submateria utilizando el método de valoración de la prueba indiciaria. No se contó con prueba directa. Al respecto, el artículo 158, apartado 3 del Código, exige el cumplimiento de reglas internas y de una regla de forma. Sustentada esta última de forma en la exigencia de una motivación clara y precisa derivada de la garantía genérica general y de la garantía específica de motivación fundada. Se requiere que el hecho base o hecho indicio debe estar acabadamente probado. El enlace debe ser preciso y directo. La conclusión corresponde al hecho consecuencia, que es el hecho típico necesitado de prueba sin que exista prueba en contrario. Además, la motivación debe de ser puntualmente rigurosa. Si bien el Tribunal Superior y antes el Juzgado Penal detallaron los hechos de indicio y dieron cuenta de los elementos de prueba y sobre esa base concluyeron que se acreditaron los elementos colusorios, los actos colusorios en el proceso de control público refiere al contrato celebrado entre el gobierno regional de Junín y el consorcio Huanca, no se contempló la cadena, no se completó la cadena indiciaria para comprender el elemento subjetivo del delito de colusión simple. Así se ha desarrollado anteriormente. Cabe insistir que la prueba de los elementos típicos no se puede desprender de los defectos administrativos, sino que deben existir elementos probatorios fuera del procedimiento administrativo que permitan comprobar el quebrantamiento de un deber administrativo en consecuencia de realizar una inferencia correcta y por tanto la conclusión condenatoria no puede sostenerse. Por tanto, también se vulneró las reglas de la prueba por indicios. Error de prohibición y pena, décimo. El encausado García Morón planteó que actuando mediante error de prohibición respecto del cual incluso cuestionó su deber, cuestionó si debe ser aplicado el acuerdo, de acuerdo al principio de lluvia no había curia o si debe ser invocado por el diputado a quien beneficiaría. Los datos de la causa no dan para este punto, en tanto que por su cargo estaba en condiciones de saber y de informarse acerca de todas las peripecias del contrato. Undécimo y final. Bases de la reparación civil y cuantía. Se ha cumplido con introducir la pretensión civil resarcitoria por la Procuraduría. El artículo 12.3, en función a la concepción de autonomía del objeto civil respecto al objeto penal, en atención a los diferentes criterios de imputación que rigen lo penal, lo civil establece que pese a una sentencia absolutoria y un auto-sobrecimiento es posible un procedimiento condenatorio en materia civil si la pretensión fue válidamente ejercida y siempre que proceda, es decir, se cumplen con los elementos de responsabilidad civil que lo condicionan.
Esto es conducta antijurídica, daño causado, relación de causalidad adecuada entre comportamiento y daño y factor de atribución doloso o culposo según el caso. Eso puede aplicación los artículos 119, 69, 84, 19, 81, 85 del Código Civil, así como los artículos 93 y siguientes del Código Penal y 11 del Código Procesal Penal. La sentencia de vista condenó a los encausados Zárate y Cerrón como autores y Blanco y García Morón al pago solidario de 800.000 soles por reparación civil y declaró infundada la imposición de reparación civil a los absueltos López, Misares, Castillo, Arcos, Carrión y Araujo. No es de recibo la condena en función a la comisión de un delito, sino en el presente caso, en atención a la comisión de una conducta antijurídica que ocasionó un daño extra patrimonial al gobierno regional. Afectación reputacional a la entidad pública por mermarse sus funciones en materia de inversión, asociación pública-privada en este caso, y comprometer contractualmente a la entidad. Ya se sostuvo que se vulneró la legalidad administrativa y financiera del Estado y con ello se firmó un contrato que no correspondía, finalmente anulado por la propia administración. Como quiera que el contrato no se ejecutó ni se reclamó judicialmente, su cumplimiento al gobierno regional, así como tampoco se instó una acción administrativa y nulidad de acción ejecutiva regional, solo debe fijarse la reparación civil extrapatrimonial a partir del nivel de afectación reputacional a la entidad del contrato y a la significación de los funcionarios legales. La suma impuesta, 8.000 soles, es patentemente desproporcionada. No tiene justificación equitativa. Por ello debe fijarse la afectación en la suma de 250.000 soles. Con independencia de la razón disciplinaria del caso y de los tipos infraccionales objeto de análisis por la Contraloría, y en tanto en cuanto los hechos los define la jurisdicción a los efectos de la responsabilidad civil, corresponde determinar quiénes causalmente deben responder civilmente. Es obvio que los responsables del consorcio, cuyos planteamientos se siguió y que comprometieron al consorcio con el contrato cuestionado, son civilmente responsables. Del gobierno regional es evidente la intervención directiva del encausado Cerrón como presidente regional, al igual que el titular de la OPIP regional y gerente regional de Desarrollo Económico, Aldrin Zárate Bernuy, quien sucedió la relatora de interés y emitió la opinión técnica para la iniciativa privada del Consorcio del Banco. El gerente regional López Cantorín, que indebidamente autorizó la continuación del trámite de la obra regional y solicitar tramitar ante el Pleno del Consejo de la Declaratoria de Interés Regional del Consejo Regional del Banco. La directora regional de Sociedad Jurídica, que informó por la procedencia que el Consejo Regional declara de interés el proyecto cuestionado. El director regional de Transportes, Luis Donato Araujo Reyes, que informó que el gobierno regional es competente para saber administrar los órganos en el ámbito regional, así como se declara de interés de la necesidad privada del Consejo de Huanca y los integrantes del Comité Especial Castillo, Ramiro Misari Conde y Arcos Galván, quienes emitieron el dictamen por el que se planteó al Consejo Regional declarar el interés del proyecto presentado por el Consejo de Huanca. Cada uno de los funcionarios regionales vulneraron sus derechos funcionales e intervinieron para dar viabilidad a un proyecto legalmente improcedente. Luego les alcanza responsabilidad civil como autores. Esta es solidaria por imperio del artículo 1983 del Código Civil. La responsabilidad civil alcanza a todos los citados anteriormente. El monto debe fijarse en 200.000 soles. Por ello, la sentencia en este extremo debe ser rescindente y decisoria, pues no hace falta nuevo debate. Por estas razones, declararon fundada en parte los recursos de casación interpuestos por los encausados Cerrón, Zárate, Blanco y García Morón contra la sentencia de vista. Casaron la sentencia de vista, actuando en sede de instancia, revocaron la sentencia de instancia, reformando, los absolvieron de la acusación fiscal por colusión civil. Declararon fundado en parte el recurso de casación promovido por el actor civil procurador de la República contra la sentencia de vista, que fijó el pago solidario de 800.000 soles que abonarán Cerrón,
Zárate, Blanco y García Morón. Declaró infundada la imposición de reparación civil a los encausados absueltos. Revocaron la sentencia de y reformándola, condenaron al Estado de Brasil por suma de 250.000 soles que abonarán solamente a favor del Estado de los encausados Cerrón, Zárate, Blanco, García Morón, López Cantorín, Misares Conde, Castillo Vargas, Arcos Galván, Carrión Romero y Araujo Reyes. Sin costas. Declararon sin objeto por sustracción de la materia pronunciarse acerca de la excepción de prescripción de la acción penal. En estos términos se ha dictado y se ha leído esta sentencia, que se notificará inmediatamente y se publicará en la página web del Poder Judicial. La audiencia concluye. Muchas gracias. Buenos días.